Aleluya. Y por el mensaje que nos trae el Señor, pero el Señor que está en cada corazón de ustedes, amén. Por ese Señor que es el Espíritu Santo de Dios, la persona más importante de nuestra vida. Gracias a Dios por este día. Le podemos dar un aplauso a nuestro Señor. El sábado 29 de este mes, entonces a las 5 de la tarde vamos a tener aquí una tarde de película para que vengan los papás con los niños, amén, amén. Los padres, papá, mamá, que traigan sus niños, que yo sé que se van a divertir todos o nos vamos a divertir todos con esa película. Y Dios mediante, pues esto hace parte de la celebración que vamos a hacerle a los niños en el día de ellos. Y el domingo 30 pues también habrá algo especial para ellos en el culto. Entonces los estamos esperando a todos, amén. Vamos a la palabra de Dios y los invito a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Acá está en las pantallas para que puedan seguir la misma versión. Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 13 al 21. Y vamos a leer la palabra en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran y les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Séllala con tu Espíritu Santo en cada mente, en cada corazón, Señor, y que se vuelva parte de nuestro carácter y de nuestra vida, para gloria y honra de tu nombre y bendición de toda tu iglesia. Amén y amén. Hoy quiero compartirles algo que he titulado El efecto de los días siguientes. ¿Cómo? Amén. El efecto de los días siguientes. Hoy domingo se está celebrando en gran parte de la cristiandad, o se está recordando lo que hace alrededor de 2000 años sucedió con Jesús, su resurrección. Es
se ha llamado este día incluso Domingo de Resurrección debido a ello. Pero para sus discípulos y seguidores que no comprendieron las palabras del Señor, que no entendieron lo que Él les había enseñado, y que realmente se los habló muy claro, incluso con algunas parábolas que Él mismo les explicaba, les compartió lo que iba a suceder con Él, desde que iba a ser arrestado, llevado a la cruz, muerto, crucificado allí, muerto, sepultado, pero que también iba a resucitar al tercer día. Pero los apóstoles realmente no fue que no entendieran, sino que no quisieron entender. Les pasó lo que nos pasa a la gran mayoría de nosotros, que a veces estamos oyendo algo pero no estamos poniendo atención. Es por eso que muchas veces se sale del culto y le dicen: ¿qué tal la palabra? Uy, buenísima. ¿Y de qué se trató? Uy, y recién se salió del culto. Mucho menos se van a acordar o nos vamos a acordar al otro día o a los días siguientes. Por esa misma razón, porque estamos en un lugar, pero nuestra mente la tenemos en un lugar distinto. Y eso le pasó a los discípulos, fue el caso de ellos. El Señor les enseñaba las cosas y quizá ellos estaban pensando quién iba a ser el más grande en el reino de Dios, quién era el preferido del Señor, quién iba a recibir más herencia. Y el Señor les estaba hablando cosas importantísimas, pero no las comprendieron, quizá ni las escucharon. Entonces, los días anteriores y a su muerte, y los días siguientes se fueron una verdadera tragedia para los discípulos. Tremendo, porque no se explicaban qué estaba pasando. No que aquella persona que había compartido 3 años con ellos era Dios. ¿Y por qué estaba siendo apresado? ¿Por qué estaba siendo llevado como un miserable y ruin delincuente? Apresado, acusado de una manera injusta. Y no entendían lo que estaba pasando, y para ellos estaba esto siendo perdón, gracias, una tragedia bastante dolorosa. Estaban devastados. La tristeza había invadido sus vidas y habían perdido la esperanza que tenían, porque la esperanza de ellos en ese momento era Jesús. Pero resulta que Jesús había sido llevado preso de una manera violenta. Y ellos estaban viendo cómo en el camino lo insultaban, lo golpeaban, lo mechoneaban, le alaban la barba, le tiraban puntapiés, golpes, látigo, de todo. Lo empujaban. O sea, su esperanza se les esfumó en un abrir y cerrar de ojos, se puede decir. Y los psicólogos coinciden en que una tragedia, cuando una tragedia golpea nuestra vida o la vida de alguien, como por ejemplo una quiebra económica, un divorcio, un diagnóstico de una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido,
Es posible sufrir un trauma emocional que lleve meses y hasta años en superarse. Y a esto es lo que llamo el efecto de los días siguientes. Es cuando tomas conciencia de lo que perdiste, cuando el dolor te golpea más fuerte, cuando la ausencia la sientes realmente, cuando se pierde un ser querido mientras se está viendo todavía el cadáver. Hay algo que todavía lo vemos ahí, pero cuando la persona es sepultada, he visto momentos tan difíciles cuando la persona es metida allá a la tumba, a la fosa, y muchas personas que habían sido muy fuertes hasta ese momento, ahí se desvanecen completamente cuando ya pierden de vista su ser querido. Porque es cuando la realidad llega con todo su peso y te das cuenta que la tristeza, la ansiedad y hasta la depresión tocan a la puerta de tu vida, a la puerta de tu alma, de su ser. He escuchado testimonios y de hecho lo he vivido. Cuando murió mi papá, duré muchos días. Hablaba pensando que todavía estaba vivo. Y decía, ay, ¿verdad que mi papá ya está en la presencia de Dios? Y para los que no tienen la esperanza de la resurrección, es aún más difícil, porque realmente no tienen la certeza y muchos no saben que es posible que volvamos a ver esas personas y nos volvamos a encontrar con ellas, que es una esperanza que nosotros sí tenemos como seguidores de Cristo, como hijos de Dios. Y creo que algunos o muchos de los que están aquí hoy saben de lo que estoy hablando, porque también han vivido esa experiencia y se han dado cuenta que aunque el primer impacto es terrible, una noticia que su casa se está incendiando, uy, pum, eso golpea durísimo nuestro corazón, salimos corriendo, vamos a ver qué hacemos, se incendió, quedó la ceniza solamente y fue durísimo. Pero mis hermanos, siempre escucho decir que es más duro al otro día, cuando ya se tiene conciencia de la pérdida, de lo que realmente pasó y de en las condiciones en que quedamos. Cuando se pierde un ser querido, muchos, la mamá, el papá, un hijo, un gran amigo, como pasó con los discípulos, perdieron su mejor amigo, perdieron su maestro, su guía, su esperanza. Muchos tienen la esperanza o la tenían en esa persona que se fue o la amaban demasiado, y los días siguientes son a veces inaceptables, inentendibles, porque no podemos explicarnos por el dolor que estamos viviendo realmente lo que sucedió. Y ahí están las preguntas: ¿por qué? Decía alguien por la pérdida de su abuelo: Dios es malo, Dios es malo, se llevó mi abuelo. 100 años. 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 100
Y a veces, ¿sí ve lo egoístas que somos? Una persona que necesita ya irse a descansar. Por eso el Señor en una palabra ahí en la Biblia dice: quito al justo de su aflicción. Y me preguntan por qué. Quito al justo de su aflicción y me preguntan por qué. Mientras estemos aquí en esta tierra, mis hermanos, y mientras tengamos vida, tendremos aflicción. Y a veces dice uno: ¿por qué el dolor nos sorprende? Cuando el dolor es parte de nuestra vida. El Señor nos lo advirtió. Y el dolor, en cierta forma o en muchas formas, es una bendición, porque nos ayuda a crecer, a madurar, nos hace fuertes. Gloria a Dios. Y aunque los discípulos vivieron momentos difíciles junto al Maestro, porque estando el Maestro con ellos, sufrieron persecución, insultos, sufrieron ataques violentos. Al Señor una vez le tocó salir. El Espíritu Santo lo hizo invisible, pero lo querían despeñar, lo querían tirar por un abismo. Y por eso le tocó irse a vivir de Nazaret a Capernaum. Y los discípulos estaban con ellos, con él. Y vivieron todas esas experiencias. Huracanes. Muchas veces pensaron que la barca en la que iban se iba a hundir. Tuvieron momentos, días difíciles, pero ninguno como el que vivieron desde la noche de ese jueves hace alrededor de 2000 años. Ese jueves, ese viernes fue algo terrible para ellos, de angustia, de dolor, de desespero. No sabían para dónde coger ni para dónde correr. Muchos querían ir y defenderlo, ayudarle, pero el miedo no los dejaba. No sabían qué hacer. Se les perdió la guía, se les perdió la ruta, quedaron sin dirección. Fue un día angustioso para ellos. Pero mis hermanos, el día sábado, yo creo que el Señor muere. Y ese resto de tarde, esa noche del viernes, quizá cuando el cansancio y la cantidad de lágrimas que derramaron los llevó ya a la fatiga completa y lograron quedarse dormidos o al menos medio dormidos. Me imagino cuando abrieron nuevamente sus ojos y pensaban que habían tenido era una pesadilla, la peor pesadilla de sus vidas. Pero cuando se tocan y empiezan a llegar nuevamente los recuerdos de lo que había estado sucediendo y se dan cuenta que no era una pesadilla, sino que era la realidad y que ya su maestro no estaba con ellos, que su esperanza había sido crucificada en esa cruz. Y vieron cómo su esperanza fue bajada de esa cruz y metida a un sepulcro.
ese día sí que fue terrible para ellos. Ahí sí que sufrieron los efectos terribles de los días siguientes a una tragedia, a una situación bien difícil. El domingo, un día como hoy, hace 2000 años, a las 6 de la mañana, los discípulos estaban encerrados, llenos de miedo, de dolor, llorando, angustiados, queriendo morirse. No querían ni salir. Es contradictorio, querían morirse, pero no querían salir porque los mataban. Es como el que dijo, ¿no? Por tratar de suicidarme casi me mato. Dice en Juan capítulo 20:11, dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro del sepulcro. Estaba llorando, había ido a la tumba del Señor y me imagino todo el camino llorando. Llegó a la tumba llorando por el dolor que sentía, por la ausencia del Señor. Y me refiero a María Magdalena. Dios había hecho una obra maravillosa en María Magdalena. Estaba endemoniada y la liberó, hizo una liberación tremenda y su vida cambió completamente. Cuando nosotros vivimos el efecto de los días después a una tragedia, ¿saben por qué sufrimos más de lo necesario? Porque hemos escuchado la palabra y no la hemos entendido. Porque no quiere decir que no va a haber dolor. Claro que va a haber dolor si muere alguien que amamos, o lo que hemos hablado, un divorcio, una traición. Duele, claro que duele. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos, las cosas son a otro precio, porque no va a haber desesperanza. Podemos estar angustiados en algún momento, pero no desesperados, desesperanzados, porque sea como sea tan fuerte que sea la aflicción, sabemos que nuestra esperanza está viva, que nuestra esperanza no muere, que nuestra esperanza no se acaba. Nuestra esperanza es inagotable y se llama Cristo el Señor. Es inagotable. En Juan 20:19 dice: ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. ¿Cómo estaban los discípulos? Llenos de miedo, encerrados. Habían echado todos los candados que se le podían echar a la puerta para que no se les fuera a entrar nadie de aquellos que estaban deseando también la muerte de los seguidores de aquel que había muerto en la cruz.
Pero a diferencia del trauma emocional que causa cualquier tragedia en nuestra vida, y como decíamos, que puede durar meses y hasta años con sus efectos devastadores, el trauma causado en los discípulos por la tragedia de la muerte de Jesús, su maestro, su amigo, su todo, fue interrumpido y sanado a los 3 días con su resurrección. No tuvieron que durar meses con ese dolor, mucho menos años. Y el Señor me pone a decirles que les diga a mis hermanos: Dios no permite pruebas más allá de las que nosotros podamos soportar. Y si resistimos y confiamos y esperamos en Él, pasaremos a la otra orilla, saldremos adelante, pero saldremos más fuertes, mucho más fuertes. Juan 20:20, mientras hablaba, ahí cuando Él se les aparece, les dice: mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. ¿Cómo estaban antes? Tristes y llenos de miedo, ¿cierto? Y dice: ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Es que nomás imaginémonos una escena de esas. Yo me imagino las hermanas de Lázaro, que habían sepultado a su hermano y ya habían pasado 4 días, y llega el Señor y ora por Lázaro, y cuando lo ven salir vivo, imaginémonos una idea, una escena como esa, que ese ser querido que nos ha hecho llorar su partida, lo veamos parado frente a nosotros. Bueno, el susto puede ser tremendo, pero la emoción debe ser algo: papá, ¿dónde estabas? Mamá, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste? Yo creo que es algo tremendo. Mis hermanos, algo como eso y aún más emocionante vamos a vivir. Porque cuando seamos llevados por el Señor al lugar que Él está preparando en este momento, iglesia, haga por un momento memoria de esas personas que ya han partido, que amas. Y cuando las veas frente a ti, haz memoria. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Saben, muchas veces yo recuerdo cuando iba a visitar a Marta, y aquella vez yo les he contado que no fui capaz de decirle en persona que fuera mi novia, y entonces le dejé una tarjeta y me fui. Y entonces la tarjeta pues decía por el frente: presiento que nuestra amistad se está terminando. Éramos amigos, y dice ella que cuando la leyó: ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese papacito? Eso lo dijo ella, ¿no? Que seguramente tenía mal la vista, pero unos días después regresé
Y resulta que a la tarjeta, al abrirla, decía: porque me estoy enamorando de ti. Y unos días después regresé a ver qué había pasado. Y yo pues tenía miedo. Yo dije: ¿qué sería que fui muy lanzado o qué? Y yo llegué a la puerta y claro, ella me ve y yo la veo y con ese susto, y ella sale y bueno, un poco exageradito, pero sí salió con una sonrisa tremenda. Y yo cuando vi esa sonrisa dije: esta es la mía. Y estuve varios días, esos días que desde que dejé la tarjeta y volví, fueron no sé, como unos 8 días, porque me fui hasta de viaje del susto. Y esos días estuve pensando: ¿qué mirada le voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a actuar? Mis hermanos, se me olvidó todo. No le dije nada de lo que había preparado. Todo se me cambió. Yo pienso que cuando veamos esos seres queridos nuevamente, todo lo que hubiésemos podido preparar para decir, porque la dicha, la felicidad, el gozo que vamos a sentir en ese momento, no sé qué va a pasar, pero va a ser algo extraordinario. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, cómo me corría corriente cuando ella me abrazó. Y no me dio ni siquiera un beso en la boca, me lo dio en la mejilla. ¿Qué será cuando volvamos a ver esos seres queridos, iglesia? Será algo muy lindo, algo muy hermoso, algo extraordinario. Los discípulos habían quedado completamente desmoralizados con la crucifixión y muerte de su Señor, Maestro y amigo. Pero al verlo resucitado, al verlo vivo nuevamente, su recuperación fue extraordinaria. Estaban tristes, desmoralizados, llenos de miedo. El efecto de los días siguientes en los discípulos, cuando vieron al Señor resucitado, fue asombroso. La tristeza se convirtió en alegría. El miedo se convirtió en fe. La duda en convicción. La cobardía se transformó en valentía. ¿Saben algo? La iglesia hoy existe gracias a este efecto causado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucita, la iglesia no existiría. Y nosotros hoy no seríamos discípulos de Cristo. Porque la resurrección de Cristo confirma todo en la palabra y confirma que la palabra es verdad. Miren, y un efecto de la resurrección de Cristo, un efecto positivo de la resurrección de Cristo, y de que la resurrección de Cristo es lo que confirma lo que se escribió de los profetas, escribieron los profetas, los apóstoles, todo lo que se escribió en la palabra del Señor y todo lo que hay en la palabra, somos nosotros. Somos nosotros. Y saben, hoy creemos porque sabemos que nuestro Redentor vive, está vivo. Gloria a Dios.
el efecto de los días siguientes hasta nosotros hoy es impresionante, asombroso y maravilloso. Surtió un efecto poderoso en los discípulos, y desde ese entonces por cada discípulo que se iba añadiendo iba surtiendo ese efecto maravilloso hasta llegar a nuestros días. Hoy por eso nos da una esperanza viva. La tumba está vacía porque el Señor está en el cielo y está en nosotros. Amén. Vive con nosotros y está con nosotros y está hoy en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Aquí está con nosotros. Él vive. Tenemos esperanza. ¿Por qué? Es una esperanza viva. 1, porque la muerte fue vencida. Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó. ¿Eso qué quiere decir? Eso garantiza también nuestra resurrección, mis hermanos. Garantiza nuestra resurrección. Si nos morimos antes de que el Señor arrebate su iglesia, nuestra resurrección está garantizada ese mismo día. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Y nos iremos todos juntos con los que estén vivos, aunque yo confío que estemos todos vivos para ese día. Las señales están dadas, se puede decir que todas, para el regreso del Señor. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4 versículo 14: sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, ¿qué dice? Amén. También nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Nuestra resurrección está garantizada. Si Cristo venció la muerte, nosotros también la venceremos. Amén. ¿Sabe por qué nos da tanto miedo a la muerte? Porque no creemos esto. Porque si lo creyéramos de verdad, diríamos como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así lo diríamos si lo creyéramos, pero convencidos, gustosos. Pablo esperaba la muerte con gozo. Él decía: he terminado la carrera, he culminado la obra, me espera la corona de la vida. Porque sabía que ya prontico iba a ser condenado a morir, pero iba feliz porque había tenido experiencias con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero las experiencias que tengamos con el Espíritu Santo aquí en la tierra son incomparables cuando el mismo Señor en carne, sangre y hueso venga y nos abrace y nos diga: bienvenido, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te estaba esperando. Gloria a Dios. Nos da una esperanza viva porque en segundo lugar nos dio la presencia de su Espíritu Santo. Y hoy está con nosotros y en nosotros. Soy su templo, soy su casa. Amén. Qué dicha. Hechos 2:33 dice: ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, Jesucristo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo ha prometido, le dio el Espíritu Santo. ¿A quién? A Jesús.
le dio el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando se posó sobre él en el bautismo como paloma? Qué bendición, ¿cierto? Dice, le dio el Espíritu Santo, pero ¿para qué se lo dio? Para que lo derramara sobre nosotros, para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Y dice Juan capítulo 20, los versículos 21 y 22. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y el Señor hoy nos está diciendo igual. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y se ha posado en nosotros para siempre. Para siempre. Él nos va a llevar a los brazos de nuestro Padre Celestial. Sanos y salvos. Sanos y salvos. Y en tercer lugar, nos da una esperanza viva porque tenemos herencia eterna. Ya comenzó desde el día que lo recibimos en nuestro corazón, que le abrimos la puerta de nuestra vida, que le dimos, entre, haz de mí una nueva criatura y perdona mis pecados, sé mi Señor y mi Salvador. Desde ese día tenemos herencia eterna y hemos venido disfrutando de esa herencia. Leamos lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Amén y amén. Podemos confiar en la verdad de la palabra de Dios. De Cristo dice la palabra que sería muerto en una cruz. Y Él mismo lo dijo, es necesario que yo muera. Y murió. Y dijo que iba a resucitar al tercer día y resucitó. Y dijo que nos iba a enviar el Espíritu Santo y nos lo envió, nos lo dio. O sea, podemos confiar en las palabras del Señor. Dijo que se iba a prepararnos lugar y con sus propias manos nos está preparando lugar. Y nos dijo que Él quería que donde Él estuviera, quería que nosotros también estuviéramos. Y así va a ser. Donde Él está, ahí vamos a estar nosotros. Porque Él es verdad y sus promesas son verdaderas. ¿Cuánta aflicción podemos pasar aquí? Dice que las aflicciones de este mundo, de este tiempo, son incomparables para las bendiciones venideras, para lo que nos espera. Para terminar, quiero contarles parte de testimonio de mi vida y de lo que he vivido con mi preciosa, maravillosa esposa que el Señor me dio. La palabra de Dios dice que el que haya esposa haya la gracia de Dios. ¡Hurra! Hallé la gracia de Dios. El Señor me ama mucho.
desde antes de casarnos, tuvimos muchos tropiezos y nuestro matrimonio estuvo a punto de no celebrarse por muchas razones. Había oposición de muchas partes. En ese entonces yo no entendía lo que pasaba, porque resulta que cuando hay tanta oposición y estamos esperando una bendición, es porque la bendición es aún más grande, es mayor, más poderosa. Y de hecho, un espíritu de celos me tomó y estuve para dar al traste con el matrimonio. Incluso en algún momento ni la familia de mi esposa, queriéndome como me querían, porque me querían mucho, ya no querían que mi amor se casara conmigo. Pero bueno, llegamos al matrimonio. Yo no conocía al Señor como lo conozco hoy, yo lo conocía religiosamente. Pero cuando uno conoce a Dios religiosamente, uno está completamente engañado y realmente no sabe la verdad de las cosas, ni sabe lo grandioso que es tener a Dios de nuestro lado. Y empezamos mal. ¿Por qué? Empecé endeudado. Con la fiesta del matrimonio me endeudé aún mucho más. ¿Se han notado que a veces las parejas le ponen o le dan tanta importancia a ese día del matrimonio, a esa fiesta, a ese glamour, a ese acto, a esa ceremonia, e invierten incluso millones en la ceremonia? Invitan media ciudad. Yo invité una cantidad de gente que hoy ni me acuerdo quiénes son. Y muchos de los que invité y que les dimos comida allí, después estaban criticando y burlándose de muchas cosas que pasaron dentro de la ceremonia. ¿Saben qué es lo realmente importante, mis hermanos? No, ese día es lo de menos. Ojalá todos aprendiéramos a hacer una ceremonia sobria. Y todo eso que se va a malgastar en la ceremonia, guardarlo para lo que se viene. Porque ahí sí es donde se viene lo importante y lo que vale la pena. La convivencia. Y empecé mal. Me endeudé, empecé endeudado. Y los que estuvieron el viernes pasado les compartía, ¿no? De que todos tenemos una historia secreta, ¿cierto? Pues mis hermanos, mi historia secreta era las deudas que tenía y mi esposa no sabía. Mi esposa pensaba que era porque yo trabajaba mucho y porque manejaba muy bien el dinero y todas estas cosas. Y mis hermanos, qué terrible cuando mi esposa se enteró lo endeudado que yo estaba. Fue terrible para ella. Fue un golpe muy duro. Y aunque lo resistió y me ayudó con sus fuerzas también y con la sabiduría que Dios siempre le ha dado, por dentro ella ya estaba empezando a sufrir
trauma. Y luego le añadimos que decidimos ir a celebrar un San Pedro a Neiva. Nos fuimos de vacaciones y estando allá íbamos caminando viendo una de esas caravanas. Íbamos con mi cuñada Consuelo y la familia, íbamos allí, la familia de mi esposa, y de pronto mi cuñada Consuelito, le dio un dolor, sintió un dolor. Al mes la estábamos sepultando. Y mi esposa se veía muy fuerte, dándole ánimo a la mamá, a sus otras hermanas. Al que se le atravesaba, le daba consuelo por la muerte de Consuelo. Una hermana linda de 35 años, joven, trabajadora, echada para adelante. Un mes desde que sintió ese dolor, y se le fueron acumulando a mi esposita más cosas y más cosas, y al poquito tiempo muere el cuñado, el esposo de otra de sus hermanas, una gran persona, muy querida, muy amada en la familia. Y todas estas cosas fueron haciendo que en ella no se veía lo que estaba pasando, y no se veía las consecuencias de todo lo que ella estaba viviendo y soportando. Y entró en una depresión, mis hermanos. No fue de la noche a la mañana. Una cosa llevó a la otra, la otra se fue acumulando, y entró en una depresión terrible. Día a día yo veía cómo empeoraba. Fueron 2 años, día a día empeorando. Uno amanecía un nuevo día y yo me levantaba con la esperanza de verla un poco mejor, un poco peor. Al otro día igual, un poco peor. Y procuraba hacer todo lo que estuviera a mi alcance, iglesia, pero casi todo lo que hacía por tratar de que ella la pasara mejor era peor. Gracias a Dios, en ese tiempo Jesucristo ya había nacido en mi vida y ya había nacido en la vida de mi amor. Mi amor se aferró a Dios de una manera impresionante. Ella quería que anocheciera, pero que no amaneciera. Le daba miedo ver cuando empezaba a salir la luz del sol. Y a mí también. Porque si yo le decía mi amor, ella me decía, ¿por qué me dice mi amor? Si yo le regalaba algo, ¿por qué gasta eso? Ese dinero lo necesitamos. Lo que hiciera se iba también en mi contra. Pero mi esposa se aferró a Dios, y ella solo oraba y oraba en silencio, porque ni ganas de abrir la boca le daban. Fueron 2 años bien difíciles, iglesia, en los que muchas veces pensé que no íbamos a ver la luz al otro lado del túnel, pero nunca perdí la esperanza. Y mi amor nunca perdió la esperanza. Ella decía, no sé qué va a pasar con mi vida, y le entristecía mucho pensar en nosotros.
Pero ella le decía: Señor, tú eres mi Dios y tú sabes lo que haces. Mis hermanos, cuando empezó la obra de Dios, se hizo realidad la palabra. Dios no permite pruebas más allá de las que nosotros no podamos soportar. Y todas esas situaciones que vivimos durante esos 2 años se convirtieron para nosotros en bendición. Aprendimos tanto y gracias a todo eso que vivimos hemos podido ayudar a muchos también. Y hoy entendemos que el Señor nos estaba preparando por el llamado que teníamos. Porque, mis hermanos, si no hubiésemos tenido una preparación, nosotros no tuvimos una preparación de un seminario ni nada de esas cosas. La preparación fue en la escuela de la vida del Señor. Y fue una preparación tan tremenda, mis hermanos, que hoy le damos gracias a Dios por ese tiempo que vivimos. En ese tiempo fue difícil y lloramos y pensábamos que ahí incluso íbamos a quedar y que ese era lo último para nosotros. No, el Señor tenía la última palabra y la última palabra era vida y vida en abundancia, mis hermanos. Y gracias a que Dios es real y gracias a que Él cumple lo que promete y gracias a que Él resucitó, hoy estoy parado aquí delante de ustedes y ustedes están sentados ahí ante su presencia en este lugar. Gracias a eso, Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Tú eres bueno. Es una bendición que tú estés con nosotros, Señor. Es una bendición que tú estés con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú cambiarás nuestra tristeza en alegría, nuestro miedo en fe, nuestra duda en convicción y nuestra cobardía en valentía. Hoy somos tus hijos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Dios les bendiga.